Este famoso y rico pastel alemán, que está hecho de capas de masa de chocolate y relleno de natilla con coco y nueces, no es de Alemania sino de los Estados Unidos, y su nombre surgió por el desarrollador del chocolate con que se elabora, el señor Samuel German. Para hacer un pastel alemán necesitaremos 2 tazas o 250 gramos de harina todo uso cernida, 1 taza de leche. Se pide leche cortada y nosotros la vamos a cortar adicionándole 1 cucharada de jugo de limón o de vinagre, 3 piezas de huevo que vamos a separar las claras de las yemas. Estos están a temperatura ambiente. Media taza de cocoa en polvo, que puede ser sustituida por 150 gramos de chocolate fundido. Esta media taza pesa 30 gramos. De 1 a 1,5 tazas de azúcar. Yo voy a usar solamente 1 taza y esto equivale a 200 gramos. 1 taza o 180 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Equivale a 2 barras. También 1 cucharita y media de carbonato, 1 cucharita de vainilla y 1/8 o 1 pizca de sal. Para la cobertura vamos a necesitar una lata de leche evaporada, que son 340 gramos, 1 taza de azúcar, que incluso si desean puede reducirse a 3/4 partes de 1 taza, y son 200 gramos, 75 gramos más o menos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 3 yemas de huevo, 1 taza de coco rallado, que son aproximadamente 85 gramos, 1 taza de nuez picada, que son alrededor de 100 gramos, 2 cucharitas de vainilla. Como el mezclado es tan rápido, yo sugiero encender el horno para ir precalentándolo. Eso es a 180 grados centígrados, 360 grados Fahrenheit. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el jugo de limón o vinagre con la leche a temperatura ambiente, y lo que tratamos de hacer aquí es de cortar la leche. Obvio, puede ser sustituida por suero de mantequilla fermentado, pero pues en nuestro medio es muy difícil de conseguir. Una vez habiendo adicionado el jugo de limón o el vinagre a la leche, le vamos a dar de 10 a 15 minutos para que la leche se corte. Como yo voy a utilizar cocoa en polvo en vez de chocolate fundido, pues aun cuando nuestra harina ya está cernida, voy a cernir nuevamente esta harina con la cocoa, el carbonato y la sal. Esto lo voy a hacer con el objeto de que queden lo mejor mezclado posibles nuestros polvos mayoritarios, en este caso la cocoa y nuestra harina. Entonces la voy a cernir una vez nada más, no le afecta que ya la hubiera cernido anteriormente. Ya tengo los polvos cernidos, los voy a hacer a un lado para cuando los use ya estén listos. Ya he separado las claras de las yemas y voy a batir las claras a lo que se llama a punto de turrón, para que queden montadas y que tengan una muy buena consistencia. Para batir las claras puedo hacer uso de alguno de los trucos que facilitan el batido, y esto es, por ejemplo, adicionar unas poquitas gotas de limón y empezar a batir. Lo puedo hacer manualmente
o lo puedo hacer con una batidora. Una vez que las claras han esponjado, le voy a añadir 1 o 2 cucharitas de nuestra azúcar ya medida y volveré a batir. Esto es para darle poquita más estabilidad a nuestra mezcla. Listas las claras, las voy a dejar a un lado hasta que vaya a utilizarlas. En otro tazón he colocado la mantequilla que está a temperatura ambiente. La voy a tratar de hacer un poquitito cremosa, que realmente ya está muy suave. Le voy a agregar las yemas y voy a batir. Y luego voy a añadir nuestra azúcar ya medida. Y trataré de hacer una mezcla cremosa. Creo que ya está mi mezcla. Entonces, enseguida empezaré a añadir los polvos y la leche cortada. Los voy a ir alternando para mezclarlos lentamente. Cuando no se usa cocoa, aquí es donde se añade el chocolate fundido. Me ha tomado casi 6 minutos mezclarlo manualmente. Con una batidora debe tomar unos 3 o 4 minutos a velocidad media con aspa de paleta. Le voy a añadir la vainilla y voy a incorporarla. Por último, y manualmente, sin hacer uso de la batidora, empezaré a adicionar las claras montadas y a integrarlas lentamente y con movimientos envolventes. Si lo hacemos muy rápido, las claras perderán su volumen y no vamos a tener un pastel muy esponjado. Entonces voy a hacerlo lentamente hasta integrar completamente las claras. Ahora sí, tengo ya mi masa lista. La puedo hornear en un solo molde de 25 a 30 centímetros de diámetro, o en 2 moldes, o en 3 moldes que sean también todos aproximadamente 18 centímetros. Todo depende de la cantidad de moldes que se tengan. Es una característica de este pastel que va en capas. Entonces, si podemos hornearlo en 2 moldes iguales, sería ideal. Ya tengo preparados 3 moldes. Les puse solamente en la base papel de horno. Los enaceité previamente para que el papel de horno se mantenga firme. Y me aseguré de que los laterales estén muy bien engrasados. Incluso si los moldes no son antiadherentes y no vamos a poner papel, hay que ponerle, aparte de grasa, poquita harina. Trataré de repartir la masa en mis 3 moldes lo más parejo posible. Ya he repartido la masa en 3 moldes. Voy a tratar de nivelarlos para que no quede más esponjado del centro o de los lados. Y la manera más sencilla de nivelarlos es tomar el molde y hacer 8. Con eso la masa se nivela. He colocado mis moldes en una charola para llevarlos al horno. Es mucho más fácil manejarlos de esa manera. Mi horno ha sido precalentado a 180 grados por al menos 10 minutos y ya está listo para que a esa misma temperatura entren los moldes. Si decidimos hacer en un solo pastel, va a tardar 45 a 50 minutos en estar listo. Si dividimos la masa en 2 moldes, tardará de 40 a 45 minutos. Y si la dividimos en 3, como yo lo he hecho, tardará de 30 a 35 minutos en estar listo. Ya tengo mis moldes en el horno a 180 grados, 360 grados Fahrenheit, y los voy a dejar allí por el tiempo que sugerimos o hasta que al insertar un cuchillo o un palillo, este salga limpio. Mientras los panes están en el horno, podemos preparar la cobertura. Para hacer la cobertura, pondré la leche evaporada
en una sartén en la estufa que está a temperatura media-baja. Le adicionaré azúcar, las yemas de huevo. Tengo que cuidar y controlar mucho la temperatura porque no quiero hacer huevos revueltos, quiero hacer una cobertura. Entonces por eso debo estar constantemente mezclando hasta ver que mi mezcla empieza a espesar. Ha tardado casi 5 minutos en empezar a hervir. La llama la mantengo constante de media a baja y estoy constantemente moviendo hasta que vea que empieza a espesar. Si veo que el hervor es muy fuerte, bajo la llama. Ya cuando tenga unos 4 o 5 minutos hirviendo, vamos a añadir la mantequilla y vamos a incorporarla. Hay que tener mucho cuidado con la cobertura. Si salpica, quema bastante porque tiene grasa, porque tiene azúcar. Entonces hay que tener mucho cuidado y vigilando la flama. Con eso es más que suficiente. Tras unos 8 o 10 minutos que tiene un franco hervor, empezamos incluso al mover a ver el fondo del recipiente, aunque no necesariamente tiene eso que suceder. Apagamos el fuego, agregamos la vainilla, mezclamos, agregamos el coco, mezclamos, agregamos las nueces, y lo dejamos enfriar. Lo vamos a cubrir para que no se reseque demasiado la superficie. Los panes tardaron 30 minutos en estar listos. Los he sacado del horno. Les daré unos 10 minutos en el molde y luego los sacaré. Después de 10 minutos de salir del horno, ya desmoldé las tortas y ahora las voy a dejar que se enfríen para poder formar mi pastel. Para empezar a formar el pastel, he puesto la primera de las tortas en un plato y para evitar que se manche el plato y tenga que limpiarlo, pues le puse alrededor unos pedazos de papel encerado. Entonces empezaré a poner una capa de la cobertura para poner encima la segunda torta. Ahora pondré encima el segundo pan y haré lo mismo. Pondré cobertura todo alrededor y por último pondré el tercer pan, pero lo voy a poner al revés para que quede plano de la parte de arriba. Y de nuevo le pongo la cobertura todo alrededor. Es característico de este pastel que solamente lleve la cobertura entre las capas, no en los laterales. Sin embargo, la cantidad que hemos preparado es suficiente como para cubrir también los laterales. Así que es ya decisión de cada quien de cómo quieren ponerle, si solamente entre las capas y encima o también en los laterales. Yo solamente pondré entre las capas y en la parte de arriba. Podemos dejar la superficie así o podemos adornarlo con unas nueces, con unas cerezas, con chocolate rallado. Podemos usar diferentes cosas. Una vez adornado, quitamos las hojas de papel encerado. Ya no necesitaremos limpiar el plato. Y pues ha quedado listo nuestro pastel alemán de chocolate.